Buenas amigos, la encuesta de Agenda Municipal arranca ahora, la verdadera encuesta. Aquí nos daremos cuenta quién es el candidato que prefiere el pueblo. Veamos. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál fuera su candidato a síndico? Para mí, yo diría que tenemos 3 aspirantes. Se llevaría a cargo, como se dice, Elson, Ordinario, entonces de los 3 sería uno. Seguro que tiene que elegir uno. Sería ¿Cuál sería su candidato a síndico? ¿cómo se llama? El de Pablo. Bueno, se estancó. Sí. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Nelson Rosario. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. Hoy, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Todavía no lo estoy definiendo. Ok, muchas gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Ok, gracias. Bendiga. Hoy, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Si las ¿Cuál fue, elecciones Caldejo? fueran hoy, está neutro. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? ¿Y usted? Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Luis Soto. Ok, gracias. Nelson Rosario. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No te decidí todavía con ninguno. Muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted? ¿Cuál sería su candidato a síndico? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Habla duro, que se oiga. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Cristo. Gracias. No, sí, muy bueno. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted? Gracias. Por Cristino, las dos. Señora, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Bueno, yo no trabajo, no soy gobernista, pero me gustaría que fuera banquista. El ¿Me digo bien? síndico. No, el síndico. No, Gregorio no la comida. ¿Cuál sería? El único síndico que puedo estar es por ahora mismo. ¿Por quién? Por Víctor. Ah, ya se te deja todo aquí. Por Gregorio. Pero bueno, Gregorio por el PLD. ¿Y quién va a votar por el viejo? No, por usted. Gregorio no la Gregorio Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién está votando? Gracias. ¿Y usted? Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Gracias. ¿Por quién dijo él? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Gracias.
fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Cénico, Gelson. Gracias. Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato? No, yo no sé de eso. ¿Y usted, cuál sería su candidato? Gracias. Pregunta a la alcaldía. Esta es la encuesta sin edición. Sin edición para que no haya truco de cámara. Agenda municipal en las calles de Cambita. Preguntándole a la gente por la simpatía a la alcaldía de Cambita. Seguimos. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Gracias. ¿Por quién dijo? Ninguno. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Yo. Oh, por Lisoto. Gracias. ¿Y usted? Pero aquí en Cambita. Aquí también. Luis Soto. Salud. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Amigo, mire, yo tengo una gripe que yo no estoy en Diga un nombre, solamente un nombre. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Yo no voto. Ok. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por el PLD. ¿Cuál de todos? Ay. Aquí. Salud. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? ¿Cuál sería su candidato a síndico? ¿A síndico? Oh, Luis Soto. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted, cuál sería su candidato a síndico? El único candidato conmigo es Jesucristo. Gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico si las elecciones fueran hoy? Hasta ahora mismo no tengo, porque son unos criminales todos. Ok, gracias. Vamos aquí para ver. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál fuera su candidato a síndico? Soy cristiano. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Yo, ninguno. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Aquí. Sí. Yo no estoy fascinado todavía porque la opinión. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Ven acá, corre, huye, ven. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gelson. Gracias. Ven acá, corre, pero mándate. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted? Yo no simpatizo con Ok, gracias. ¿Y usted? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Con el blanco. ¿Pero cuál de todos? Y tal, que se yo, como que le dicen, que yo por ahí abajo. Luis Soto. Sí, Luis. ¿Y usted por qué votaría? Mi machete. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted? ¿Y usted por qué votaría? ¿Y usted por qué votaría? Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. ¿Y usted? Todavía esos candidatos no se han definido. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No estoy participando por nada. Ok, gracias. Entrevístame, ¿cuál es la entrevista? Buen día. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Robert Soto. Ok, gracias. Aguanta que te pregunten a ti. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? A síndico. Luis Soto. Gracias. ¿Y usted? ¿Qué dice? Gracias. Gregorio Culinario. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Da los nervios por elecciones, cabrón. Tumba eso. Ven para acá, ven.
las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería? ¿Y usted, cuál sería? ¿Cómo que tú ves eso? Que diga su candidato y nadie... Pero ya él dijo una vez, no tiene que perseguirme y dañarme la encuesta. No, él no tiene que vocear, tiene que esperar que cada cual se exprese. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato? A ella. Cabo, ¿te vas a dejar tumbar? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No tengo elegido. El mío. El mío. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Buen día, buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Para la alcaldía. A la alcaldía. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gerson Rosario. Gracias, gracias. Ven, que ya habló. Cualquiera no sabe. ¿Qué Si las pasó, mi elecciones amor? fueran hoy, ¿cuál fuera su candidato a síndico? Ay, por Dios votaría, ¿no? Para que el Señor nos resuelva. ¿Y qué síndico nos va a resolver? Mira aquí, mira. Gracias, gracias. Ay, mis hijos, nada más el Señor. Yo, por Dios. Gracias. Buen día, buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál fuera su candidato a síndico? ¿Y usted? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Neutral ahora mismo. Ok. ¿Y usted? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué candidato a síndico usted votaría? Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Hasta ahora. Danilo Medina. Ok, gracias, gracias. Aquí. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué candidato a síndico usted votaría? ¿Y usted? ¿Por qué candidato a síndico usted votaría? ¿Y usted? Gracias, gracias. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gregorio. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? El que gane. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál fuera su candidato a síndico? Lisoto. Ok, gracias. ¿Y el de usted? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Yo a base política no hablo. Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? No se han definido su candidato todavía. Cualquiera. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Mi candidato a síndico. Bueno, yo ahora mismo no estoy decidido por ninguno. Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Dígalo duro, que se oiga en el micrófono. A este comelón. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No soy de aquí, no tengo candidato ahora mismo. Ok, buen día, pase buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gerson Rosario, ¿qué más? Ok, ¿y usted cuál sería su candidato a síndico? Hoy, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Le secretió ahí. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Al síndico, Gerson Rosario. Ok, gracias.
Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Eso es Rosario. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Eso es Rosario. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Mi candidato es Cris. Gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Bueno, el síndico mío para nosotros es la gente del PLD. Lo que elija el Partido de la Liberación Dominicana, sea cualquiera de los candidatos, ese nosotros apoyamos. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Soy cristiano. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. 5 libre papa por 50 pesos, mujeres. Dale que libre papa por 10 pesos. Oye, que Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ninguno. Ok, gracias. a 20 pesos libre cebolla. Si te llevan libre cebolla, ¿Cuál sería su candidato a síndico? Oye, qué especial de nuevecito. Llegó la verdadera mancha. Dándole un especial a las mujeres. Dándole papa, 10 pesos la libre papa. Le cayó una papa y mató una vieja. Cuídese, mi doña. Yo estoy papa 10 pesos, que tengo la libre papa 10 pesos. Y dale cebolla. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? ¿A síndico? ¿A esta señora que está ahí? ¿Cuál sería su candidato a síndico? El mismo. Gracias. Es que yo no aspiro, mencionan un nombre a síndico. O sea, yo lo que... No, a síndico. Síndico. Ok, gracias. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Buen día, caballero. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Yo soy de aquí, yo soy de la capital. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, muchas gracias. Ya aquí lo que tiene un relajo, aquí acá te vende bien. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ay, no creo en nadie. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Ya yo perdí la creencia. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No, hermano, yo no me Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No, yo no quiero, porque allá que van a poner alambre y no lo han puesto la luz. A mí no me hablen de eso. Gracias. Si las elecciones... Yo digo lo mismo también, porque allá nada más se juegan promesas y no cumplen. Ninguno. Promesa y nada. Señora, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Venga para allá. Sí, no, yo voto por el que me guste, cualquiera. ¿Cuál es que le gusta? No, es verdad, claro. ¿Cuál es? ¿Qué le gusta? A mí el PLD. Sí, pero en el PLD hay tres. ¿Cuál es? ¿Eh? No, pero como presidente a Danilo. No, por síndico. Los síndicos de aquí. Sí. Todavía yo soy de aquí de Cambita, nací y criada y todavía no sé por cuál de los tres voy a votar. Muchas gracias. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Ok, gracias. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Yo. A la alcaldía. Por el nuevo. A la ¿Cuál alcaldía. es todo lo nuevo? PRM. ¿Y el síndico cuál sería? El resto, eso es secreto. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Danilo Medina. Mira, yo ni le puedo decir. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No vale, pero ¿cómo candidato a síndico? Yo no voto por la sindicatura, yo voto por el gobierno. Los síndicos lo colocan en ¿Cuál su sería su cuarto, candidato a síndico? Ninguno. Ok, Los gracias. síndicos cogen su cuarto ellos. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy? Gracias.
Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Yo no elegí. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Me va a dañar la vaina para tenerla que borrar. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No tengo por ahora. Gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Por el PLD. Sí, pero ¿cuál de todos? Que aquí hay tanto. Vamos a apoyar a Luis Soto. Ok. ¿Y usted? ¿Cuál sería su candidato a síndico? Omar, yo estoy con lo que diga Cristina. Ok, gracias. Habla. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ramón Canelo. Ok, gracias. No brinque, no brinque. Ya le preguntamos a él. Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No estoy seguro de eso. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico si las elecciones fueran hoy? Por ahora mismo no tengo, son unos criminales todos. Ok, gracias. ¿Y usted, cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Bueno, este ha sido un sondeo sin edición. Nosotros vamos a seguir encuestando, no vamos a parar el video a pesar de todos los inconvenientes que han habido. No vamos a cortar el video porque es sin edición. Caballero, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? A síndico, aquí en Cambita. Aquí en Cambita. Gregorio Culinario. Ok, gracias. Orden, digo. Buen día, joven. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Robert. Ok. ¿Y usted por quién votaría a síndico? Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Yo no tengo candidato. Robert. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Culinario. Ok. ¿Y usted? No tengo candidato. Muchas gracias. Caballero. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Bueno, que yo no voto. Ok, gracias. ¿Y usted por quién votaría? Nelson Rosario. Ok, muchas gracias. Caballero. Ok, gracias. Nelson Rosario. Muchas gracias. Está claro. ¿Cuál sería su candidato a síndico si las elecciones fueran hoy? Nelson Rosario. Ok, muchas gracias. Caballero, ¿y usted por quién votaría? Se va huyendo, espera. Ok, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? La alcaldía. ¿Cuál sería su candidato a síndico si las elecciones fueran hoy? ¿Hoy? Por la alcaldía. ¿A la alcaldía cuál sería? Ok, muchas gracias. Buen día, caballero. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No brego con esa vaina. Ok, gracias. ¿Y usted, caballero, cuál sería su candidato a síndico? Bueno, el mío por el momento es Gregorio Culinario. Ok, muchas gracias. ¿Y usted, cuál sería su candidato a síndico? Ok, muchas gracias. Pase un buen día. Joven. Está secuestrada aquí. Eso no se puede hacer hoy. Ella quiere contestar.
Sí. Caballero. Usted está preso. ¿Cuál sería su candidato a síndico? ¿Cuál sería su candidato? Ok, muchas gracias. Eso es Rosario. Que tú des un cuchillo, no la ataques. ¿Cuál dijo él? Él apoya a Luis Soto. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Isaías Solano. Ok, muchas gracias. ¿Y usted, caballero, por quién votaría? Bueno, tú sabes bien que ahora mismo en Gambita se está dando un caso que hay 3 candidatos buenos, pero hay uno que unifica todo. Se llama Isaías Solano. Ok, muchas gracias. Pase buen día. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, muchas gracias. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? ¿Y usted por qué votaría? Muchas gracias. Tú sabes por qué yo voto. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? La alcaldía especifica. ¿Y usted, cuál sería su candidato a síndico? Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Responda uno. ¿Y usted, por quién votaría? Soto. Ok, gracias. ¿Y usted, joven, cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Isaías Solano. ¿Y usted por quién votaría? ¿Cuál? Muchas gracias. Ahí va. Bueno. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Yo ninguno. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gracias. Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Ok, gracias. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gelson Rosario. Ok. ¿Y usted? Gelson Rosario. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué candidato a síndico usted votaría? Gelson Rosario. Ok. ¿Y usted por qué candidato a síndico votaría si las elecciones fueran hoy? Por el que esté mejor. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Eso es Rosario y como regidor el amigo. Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Voy a prepararme la pregunta. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Yo tengo un compromiso moral con el síndico actual. Ok, muchas gracias. Pero mencione el nombre. ¿Cuál es el síndico actual? Yo lo vi ahorita. Yo lo vi ahorita. Ok, gracias. El Partido Reformista acaba de decir al PLD. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ahora mismo con ninguno. ¿Y usted, caballero, cuál sería su candidato a síndico? Ok, gracias. Para la banca y ya. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Danilo Medina. A síndico. Síndico. Gerson. Ok, gracias. Caballero, buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Buen día. Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? ¿Y usted? Ok, gracias. Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, muchas gracias.
Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No sé. Ok, gracias. No, es a lo que van a pagar la luz. No. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Willy. Ok, gracias. ¿Y usted? Ok, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Bueno, Gerson Rosario. Ok, muchas gracias. ¿Y usted, caballero? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Pulinario. Ok. ¿Y usted, cuál sería su candidato a síndico? Luis Alberto Soto Soriano. ¿Y usted, cuál sería su candidato? Rosario, síndico. ¿Y usted, caballero, cuál sería su candidato a síndico? Nelson Rosario. Ok, muchas gracias. ¿Y usted, joven, por quién votaría? Gerson Rosario. Ok, muchas gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? No tengo. Ok, muchas gracias. Tan fea. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Bueno, Luis. Ok, gracias. Buen día. Joven, si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? No sé. ¿Y usted? Ok, muchas gracias. Derecho. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? El mío, Gerson Rosario. Ok, ¿y usted por quién votaría? Por ese mismo. Ok, gracias. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Gregorio Pulinario. Ok, muchas gracias. Buen día. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ay, no sé todavía cuál. Ok, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Regino Lorenzo. Ok, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Gerson Rosario. Ok, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál sería su candidato a síndico? Ok, muchas gracias. La democracia. Bueno, damos por terminado este primer sondeo. Hasta aquí llegamos. Esto fue una encuesta sin edición de Crispel Cablevisión en agenda municipal con el cabo de Cambita. Vamos, un último toquecito aquí Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? a la alcaldía. Ay, santo. ¿Cuál sería su candidato a síndico? Bueno, Gregorio Pulinario. Ok, muchas gracias. ¿Y usted, joven? Ok, muchas Bueno, gracias. ya, entonces... Aquí damos por terminado esta encuesta. Muchas gracias.